Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Que el Señor traiga paz y bendición sobre tu vida en este día. En estos días que atravesamos esta crisis sanitaria, necesitamos mucho de la paz del Señor. Pero vivimos confiados y sabemos que el Señor nos va a dar la victoria en todos estos tiempos. Amén. Quisiera compartir contigo un pequeño versículo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo quiero en este día invitarte a que declaremos las buenas nuevas de Jesús a través de la adoración. Acompáñame en esta adoración. Amén. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz
necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Les saludo desde mi hogar, desde mi casa. Han pasado ya más de 50 días de cautiverio, de cuarentena. Y todo el país, toda la nación y los países del mundo se encuentran en una situación especial, tomando decisiones para poder salir a producir, a trabajar después de este tiempo de cuarentena. ¿Cómo nosotros debemos hacerlo? ¿Qué dice la Escritura para que nosotros con certeza y convicción podamos decir a la Iglesia lo que se tiene que hacer alineados a las decisiones del gobierno nacional? Hoy es un tiempo muy especial y necesitamos confrontarnos a mirar una realidad. ¿Cuál es la realidad? Hay un enemigo invisible que está matando gente y que está destruyéndose los sistemas económicos de la nación del Ecuador y de todas las naciones del mundo. Frente a esta situación, ¿qué debemos hacer? ¿Escondernos? ¿Quedarnos encerrados por siempre? No, tenemos que enfrentar esa realidad, a ese enemigo que no se le ve, pero que está dañando la estructura económica de una nación, como también la vida de nuestro pueblo ecuatoriano. Querida y amada Iglesia, vamos a tratar de imaginarnos lo siguiente. Ustedes pueden ver en sus pantallas un leopardo. Vamos a imaginarnos que ese leopardo en la noche sale desesperado para buscar alimentos y llevar a su casa. ¿Qué debería hacer este leopardo para conseguir un alimento que es escaso, sabiendo que hay una necesidad profunda de su hogar, de su familia? ¿Qué debería hacer? Tiene que ser productivo, tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente. ¿No les parece? Nosotros, de igual manera, frente a la situación en la cual estamos viviendo, nosotros, la Iglesia, la nación, el mundo entero, tenemos que aprender a ser productivos. Tenemos que desarrollar eficacia. Tenemos que ser eficientes. Y más aún, nosotros que tenemos el respaldo de la palabra de Dios, en el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 6 dice que Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámosle como corresponde a un seguidor de Cristo. Entonces nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, sabiendo que el Señor nos ha dado habilidades y capacidades especiales, y si somos autorizados por Él para hablar en su nombre, tenemos que hacerlo de la manera adecuada. Y este es el tiempo de usar los recursos que Dios nos ha dado para enfrentar a este enemigo invisible llamado coronavirus. ¿Para qué? Para cambiar. No podemos realmente ser igual. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. ¿Qué diría un padre de familia a una familia, a un hogar, a su cónyuge, a sus hijos frente a esta situación que estamos viviendo? ¿Qué diría un padre de familia? Cambiemos familia, cambiemos familia. ¿Verdad que así se lo diría? Pues yo les digo exactamente igual, querida Iglesia, querida nación,
cambiémosle. Es tiempo de cambiar. No podemos seguir siendo iguales. Pero si ser productivo es igual a ser eficaz más ser eficiente, ¿qué significa ser eficaz? Es una buena pregunta. Los diccionarios nos dicen que la palabra eficaz es la capacidad de obtener el propósito y que produzca el efecto esperado. Muy bien, si eficaz es esta definición, la Biblia nos da la manera de ser. En Romanos 12, el versículo 2 nos dice, debemos transformar nuestra mente, no alineándonos a este sistema de mundo de pecado. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir y comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Si ese es el recurso de Dios y la palabra eficaz es la capacidad de obtener el propósito y que se produzca el efecto esperado, entonces tenemos que tomar una decisión. ¿Qué suele pasar generalmente en el mundo cristiano? Nos arrodillamos delante de Dios y le decimos, háblanos, Señor, háblame, Señor, dime lo que debo hacer, cuál es el propósito para mi vida. Y ¡zas! Dios nos envía su palabra, ¿verdad? Y ahí nos ponemos un poco, ¿y ahora qué hacer? Pero mejor dime de manera audible lo que yo debo hacer, cuál es el propósito de mi vida. Y el silencio profundo de Dios es la palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios nos ha dado su palabra, en su palabra, como dice en este libro de Romanos, debo yo transformar mi mente, no alinearme a lo que este sistema mundo lo dice. Y si yo me alineo a la palabra de Dios cambiando mi mente, yo voy a comprobar cuál es la voluntad de mi Dios, sabiendo que esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien, si ya sabemos entonces qué es ser eficaz, la pregunta siguiente es ¿cómo ser eficaz? Porque una cosa es saber qué hacer y otra cosa es saber cómo hacer. La Biblia dice que por la gracia recibida, nadie debe tener un concepto de sí mismo que el que debe tener. Y esto es muy importante comprenderlo. Amada iglesia, todos nosotros tenemos que reaprender por la situación que estamos nosotros viviendo. Todos nosotros. Yo, en primer lugar, estoy aprendiendo y reconociendo que muchas actividades que he hecho no han sido tan eficaces. Y tengo que reconocer que frente a la situación que estamos viviendo, tengo que yo reaprender. Y todos nosotros, querida y amada iglesia, todos nosotros debemos reaprender. Y nadie debe tener un concepto de sí mismo que el que debe tener, asumiendo que todo lo sabe, asumiendo que todo lo tiene. No, no sabemos todo y no tenemos todo. Y si no sabemos todo y no tenemos todo, debemos realmente utilizar el recurso de la mejor manera para ser eficaz, pensando cada uno de nosotros con moderación, como dice el versículo 3 de Romanos 3, pensando cada uno de sí mismo con moderación, de acuerdo a la fe que cada uno tiene. Vaya, qué maravilla. En este tiempo de pandemia, donde los gobernantes no saben qué hacer, como es lógico porque nos tomó algo de nuevo, no saben qué hacer, nosotros de igual manera. Pero cada uno de nosotros debemos pensar de nosotros mismos con moderación, según la fe que cada uno tiene. En función de eso, vamos a trabajar, querida y amada iglesia. ¿Cómo ser eficaces? Miren, por favor, este diagrama. Cada uno de los 4 hombres que están ahí están empujando su propio cubo.
es como generalmente nosotros hacemos. Unos avanzan más que otros, cada uno poniendo su mejor esfuerzo. ¿No es así la vida real? Pero ser eficaz y cumplir el propósito y alcanzar el deseo que se tiene es que debemos hacer ciertos cambios, como el Señor que se encuentra primero, porque no está empujando un cubo, está empujando una esfera. Entonces, la fuerza que tiene que hacer para empujar la tarea, si lo transformamos en una esfera, es mucho más fácil y se avanza de mejor manera. Es mucho más fácil y se avanza más. Eso significa ser eficaz, avanzar más de tal manera que cumplamos el propósito respectivo con el esfuerzo menor. Nosotros como iglesia tenemos que entender esto. Por ser un solo cuerpo, tenemos que avanzar de la mejor manera posible para cumplir el propósito de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. No nos olvidemos esto, que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Esto significa ser eficaz. Muy bien, pero además de la eficacia, se requiere la eficiencia. ¿Qué y cómo ser eficiente? Esto es una situación también importantísima en el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cómo ser eficaz y a su vez ser eficiente? ¿Qué significa ser eficiente? Es conseguir los resultados sin desperdiciar recursos. El leopardo, cuando se va de cacería, no desperdicia recursos. Utiliza la energía adecuada para conseguir su propósito. El leopardo es eficiente en su tarea. Nosotros tenemos que conseguir los resultados sin desperdiciar los recursos. ¿Cómo? ¿Cómo utilizar los recursos sin desperdiciarlos? Pues la pregunta elemental es, ¿debo yo saber cuáles son mis recursos? Y ese es el cómo, la exploración y el uso adecuado de los dones que por el Espíritu Santo se nos da. Esto es hermosísimo. Querida y amada iglesia, Dios nos ha dado por su gracia, al aceptarle a Jesucristo como Señor y Salvador, nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo manifiesta sus carismas, sus dones por el Señor Jesús que está en nuestros corazones. La Biblia dice en el versículo 4 del libro de Romanos que nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene su función específica. Quiero detenerme aquí un momentito. Iglesia amada, Iglesia Elbatán, soy consciente de la dura realidad en que estamos viviendo. Muchos hermanos de la iglesia han perdido sus trabajos. Muchos hermanos de la iglesia no tienen los recursos económicos adecuados. Tenemos que aprender una verdad. Tenemos que aprender a vivir con menores ingresos. Todos nosotros, los ingresos que teníamos, tenemos que confrontarnos con la realidad que van a ser menores. Y tenemos que entender que esa situación que todos estamos pasando nos permitirá utilizar los recursos que el Señor nos dé de la manera más eficiente, sin desperdiciarlo. Y más aún, si es que por razones hemos perdido el trabajo, tenemos que ser creativos, productivos, unirnos como iglesia para apoyarnos los unos a los otros, sabiendo que somos un cuerpo, tenemos una fe,
un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Señor Jesucristo. Qué hermoso que podamos apoyarnos los unos a los otros. Si yo requiero de lo que un hermano produce, pues yo lo adquiero, porque este hermano va a producir elementos necesarios a los costos correctos, obteniendo ganancia, claro que sí, pero a los precios correctos. Permítanme explicar esto de la siguiente manera. Ahí vemos nosotros una lámpara que genera luz, pero es un tipo de luz que ahorra energía, no desperdicia energía. Es un foco que produce luz. Pero hay otros focos también que producen luz, como los incandescentes de la fibra de tungsteno, como todos nosotros sabemos. Pero este tipo de foco produce luz con enorme desperdicio de energía. Miremos, por favor, ahí se ve claramente las dos cosas. Se produce luz, sí, es decir, el foco está cumpliendo el propósito. Los dos focos son eficaces, pero solamente aquel foco que produce luz, es decir, es eficaz y no desperdicia energía, es eficiente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Cumplir el propósito siendo eficientes y no desperdiciar recursos. Qué maravilloso que es eso. Los dones, los carismas que el Señor nos ha dado, debemos usarlo de manera adecuada. ¿Qué es un don? Es la manifestación externa del Espíritu Santo que está en mi interior, como consecuencia de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, queridos amigos que nos están viendo a través de este medio, si queremos tener los dones del Espíritu Santo que se manifieste en nosotros, tenemos que reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. No hay otra manera de hacerlo. Eso es el don. Pero también el uso del don tiene un protocolo. ¿Qué protocolo usa el don? Es la pedagogía de la fe para transformar el mundo. Y esa pedagogía de la fe para transformar el mundo es la eficacia y la eficiencia a la vez. No puedo solamente ser eficaz, es decir, que cumplo el propósito, sino que debo también ser eficiente, no desperdiciar recursos, no desperdiciar energía, porque los recursos son escasos, como todos nosotros sabemos cómo estamos viviendo, en especial en este tiempo del Ecuador. Como Ecuador debemos unirnos, no pelearnos unos a otros. Debemos llegar a consensos, a acuerdos, porque la gran familia llamada Ecuador se encuentra en una situación de enorme complejidad. Miremos esta gráfica. En otras palabras, yo podría decir que el don del Espíritu Santo, la pedagogía de la fe, es usar las manos del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para transformar el mundo, para que el mundo pueda percibir, entender y comprender que solo Dios tiene la salida a una situación difícil como la que estamos. Y el Espíritu Santo quiere usar a la iglesia para la gloria de su nombre, haciendo lo que solo el Espíritu hace, usándonos a cada uno de nosotros para mostrar la gloria de Dios en la tarea que cada uno hacemos, siendo eficaces y siendo eficientes a la vez, cumpliendo el propósito sin desperdiciar recursos. Esas manifestaciones de los dones
para cambiar el mundo se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 12, los versículos del 6 al 8. También están en otros textos de la Biblia, como todos nosotros sabemos, como Primera de Corintios, el capítulo 12. Voy a utilizar únicamente lo que menciona en este texto, porque recuerde, la manifestación de los dones sirve para cambiar el mundo. Y Cristo es la única esperanza para cambiar el mundo. Por eso la necesidad es el mejor tiempo que estamos viviendo ahora en este tiempo de cuarentena. Es el mejor tiempo para dar a conocer al mundo que Jesucristo es posible cambiar la realidad cruda como la que estamos nosotros viviendo. Hermanos queridos, ha habido varias pandemias a lo largo de la historia del mundo. La peste negra, escúchenme bien, la peste negra, en apenas 7 años que duró, la peste negra, por favor, escuchen bien eso, 200 millones de personas murieron. Y la pandemia duró 7 años. 7 años. Y murieron 200 millones de personas en el mundo entero. En esta pandemia estamos ya más de 200,000 personas que se han muerto. Sabemos el inicio hace 2 meses, pero no sabemos todavía el final. Sabiendo esta realidad, por favor, iglesia amada, tenemos que unirnos, respetarnos, amarnos, cuidarnos. A mí me gusta leer Mafalda, me ha gustado siempre desde pequeño leer Mafalda. Y si en esta figura que ustedes ven, Mafalda le dice a Felipe, le dice a Manolito, le dice a Miguelito, sonamos muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Kino percibe en ese lenguaje de los niños esta verdad. Si nosotros no cambiamos el mundo nos va a cambiar a cada uno. Por lo tanto, esta percepción no es solamente desde el punto de vista de la iglesia evangélica, sino que el mundo se da cuenta que estamos aquí en esta vida para cambiar el mundo para bien, no para mal, no para mal. ¿Cómo manejar estos dones? Romanos 12, los versículos de 6 en adelante, dice, Él nos da la capacidad de profetizar. ¿Qué se requiere para profetizar? ¿Cuál es su requerimiento? La fe. Profetizar es sacar el núcleo de la revelación de la Escritura y ponerlo a conocimiento de una comunidad para que se dé cuenta que los propósitos de Dios siempre son para bien, para darnos un futuro y una esperanza. Para eso se requiere fe. Y vaya que se necesita realmente este don de profetizar en estos tiempos de pandemia, de mostrar al mundo cómo Dios está obrando, las enseñanzas que Él nos está dando y que lo que Él quiere es todo para nuestro bien. Y si, aunque haya sufrimiento, aunque haya situaciones difíciles, el dolor muchas veces es un recurso de Dios para darnos a conocer su voluntad y hacernos cambiar nuestra manera de pensar. 2, la capacidad para servir. En este momento tan complejo en que vivimos, ¿cuánta gente necesita realmente ser ayudados? La gente pobre sale a buscar su medio para subsistir. Todos eso debemos nosotros comprender. Pero está aquí 2 variables que entran en contrarios.
la necesidad de trabajar, de producir, con el riesgo de ser contaminados, de ser infectados por este virus. ¿Cómo deberíamos nosotros manejar este asunto? Tenemos que utilizar la inteligencia de saber manejar la opción de salir cuando el semáforo cambie de rojo a amarillo, pero hacerle con inteligencia, como ya se explicó la semana pasada a través de este modelo. Y debo salir para servir. Y para servir debo hacerlo con gentileza. Yo soy llamado por Dios para servir a mi comunidad. No servirme de mi comunidad, sino servir a mi comunidad con todo mi corazón. Para eso requiero gentileza, requiero amabilidad para acercarme a la gente y servirle. Ese es un don. Todo lo que yo haga tiene que ser para servir a la gente, no para servirme de la gente. Mira el problema que nosotros estamos. Los productos, muchos de ellos suben el precio exageradamente porque la gente se aprovecha de la situación. Los insumos médicos, tenemos nosotros que la fiscalía se encuentra trabajando ahí para detectar los abusos de la gente que lo está haciendo aprovechándose de la gente. Eso no es servir. No es servir. Se está abusando de la situación. Y que Dios ilumine a la fiscal general de la nación para que haga lo que es correcto, lo que es justo, sin ningún temor alguno. Capacidad para enseñar. Esto es una maravilla. Nuestros niños de la escuela dominical. ¿Debemos nosotros llegar a ellos? Sí. ¿Lo estamos haciendo? Sí, a través de las clases que estas preciosas maestras y maestros de nuestra iglesia lo están haciendo. Dios les bendiga, queridos maestros, en el trabajo que se están haciendo. Dios les bendiga grandemente. Vamos a empezar ya las próximas clases, tanto de los talleres como de libros de la Biblia. Gracias, maestros. Pero recordemos esto. Dios nos ha dado la capacidad para enseñar. Se requiere ser maestro. El maestro es el don del Espíritu Santo, que utiliza las habilidades del Espíritu para transformar un conocimiento en algo práctico, en algo que se pueda usar en la vida real. Nunca los textos bíblicos son utilizados para una expresión que solamente quede al decir qué bonito versículo, sino tiene que ser aplicado a la vida real. Se requiere maestros con dones del Espíritu Santo y así en todo. En las escuelas, en los colegios, en las universidades, maestros que utilicen el conocimiento para que, utilizando las herramientas de la pedagogía, se pueda enseñar a las personas que hay que hacer un cambio de conducta. De lo que antes no sabía, ahora sé. De lo que antes no era, ahora soy. Y de lo que antes no podía hacer, ahora ya lo puedo hacer. Esto en todas las actividades del ser humano se requiere a los maestros, que es el don que el Espíritu Santo da para transformar el mundo. La capacidad para animar. En este encierro, mucha gente se deprime en gran manera. Los problemas de los hogares salen a la luz, porque estar confinados en 4 paredes, en departamentos muchas veces muy pequeños, es una situación compleja y difícil. Pero debemos realmente usar estos dones para animar a la gente.
Y animo, querida Iglesia del Batán, animo en el nombre de Jesús, pueblo ecuatoriano, y que debemos hacerlo con entusiasmo. Tenemos que aprender a vivir con este virus y saberlo manejar y vencerlo. Tenemos que reforzar todas nuestras fortalezas. Y les animo en el nombre de Jesús para que con alegría y contentamiento podamos seguir nosotros adelante. Capacidad para ayudar. Y se requiere generosidad. Hoy es este el pensamiento central. Ayudar no para aprovecharse de la oportunidad y que el nombre de la persona se quede en los cielos. No. El don del Espíritu Santo, cuando se tiene para ayudar, se lo debe hacer con profunda generosidad, con un sentir del corazón, de poder repartir, dar al que no tiene, porque yo tal vez tenga un poquito más, porque yo tal vez tenga un poquito más. Es el dar lo que llena el corazón, con generosidad. Amada Iglesia. Capacidad para gobernar. ¡Ay, tremendo! Señor Presidente de la República, Lenín Moreno. La capacidad para gobernar no le da la universidad. No le da la capacidad intelectual que cada persona tiene. La capacidad de gobernar lo da el Espíritu Santo a través del don. Y hay que hacerlo con esmero. Estamos orando por usted, señor presidente, porque está viviendo una situación difícil. Y nosotros queremos pedirle al Dios eterno que le levante como gobernante, que Dios le utilice su vida, le sane de su enfermedad inclusive, le levante de su silla de ruedas en el nombre de Jesús. Pero que usted pueda comprender que solo Jesucristo y a través del Espíritu Santo le puede dar la capacidad para gobernar. Y en todas las áreas, los gerentes de las empresas, los que son jefes departamentales, todos, a través del Espíritu Santo, se recibe del cielo la capacidad de gobernar. Y séptimo, la capacidad para mostrar compasión. ¿Duele que haya gente que haya perdido su trabajo? Sí. ¿Se requiere compasión y buscar alternativas para ayudarles? Sí. Y hay que hacerlo con alegría. Claro que sí. Y todos nosotros debemos estar sujetos a hacer los ajustes que necesitan las circunstancias que estamos viviendo. Cada uno de estos dones puestas en la práctica, podemos transformar un mundo. Yo soy responsable de, al usar los dones que el Espíritu Santo me ha dado, para cambiar el entorno en el cual yo estoy. Usted es responsable de que a través de los dones que el Espíritu Santo le da, cambiar el entorno donde Dios le ha puesto. Esa es nuestra responsabilidad. Mucho más en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. Pero hoy es un día especial, ¿verdad? Hoy es el día de las mamitas. Qué corazón de aquella mujer, ¿verdad? Cómo ama al niño de sus entrañas. Cómo lo abraza. Toda madre, toda mujer. Porque el don de ser madres también viene del cielo. El don de ser madres también viene del cielo. Es una acción directa del Espíritu Santo. Sin distinguir razas. La mujer negra, la mujer mulata, la mujer indígena, la mujer blanca de ojos azules.
todas. El don de ser madre es algo sobrenatural. Y quiero yo dirigirme ahora a la mujer, a la madre, con todo mi corazón. Porque sé que hay muchas madres que a veces, sin tener su esposo, porque el esposo se fue, abandonó su casa, tienen que enfrentar la situación dura y real de lo que significa mantener sus hijos y criarles con un enorme esfuerzo y a veces en unas limitaciones tremendas. Permítame hablarle a usted, querida mujer, querida mamá. Preciosa mujer, llena de creatividad y belleza, con capacidad de luchar y salir victoriosa. Los problemas surgen y los resuelve con gozo. Abandona el repudio, la fatiga y la tristeza. Se viste de justicia y se adorna de esperanza. Crea una visión, no se limita de ninguna manera y se asegura en cumplirla. Las promesas de Dios le quitan el temor. La vergüenza del ayer lo disipa con amor. Sus hijos le ven y le cantan mujer virtuosa. Y su hacedor le sonríe, haciendo brillar su rostro. Feliz día, madre, mujer y esposa. Dios le bendiga. Preparémonos ahora para un tiempo de Santa Cena. Prepárese, por favor. Tenga a su alcance un pedacito de pan y una copa con un jugo de uva o de cualquier forma. A la distancia y con todo el corazón, permítame compartir en este tiempo la Santa Cena. La Santa Cena del Señor. Esa bendición especial que recibieron los apóstoles cuando Jesús estuvo ahí previo el tiempo de ir a la cruz y sacrificarse por amor. La Biblia en 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 24 dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Este pan que yo puedo aplastarle como me están viendo y poder imaginarme cómo Jesús fue molido por mis pecados. Fue partido por mis pecados. Y que en este tiempo especial en que vivimos, al tomar este pan y comerlo, recordar toda la obra maravillosa que tú, Jesús, hiciste en la cruz. Sirvámonos el pan. Primera de Corintios 11, 25 dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Esto es una copa con vino. No es la sangre de Jesús. Es un símbolo de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz para que usted y yo podamos ser sanados de nuestra culpa y de nuestro pecado. Iglesia amada, tomemos la copa, el vino de la copa. Y oremos. Oremos con todo nuestro corazón para que el Señor en este tiempo especial
nos bendiga. En medio de esta pandemia, Señor, surgen tus promesas con sonido de trompeta. Y tú nos dices, cambia tu manera de pensar para que cambies tu manera de vivir. No te ajustes a este sistema que ha generado tanto dolor y pecado. Renueva tu mente para que sepas cuál es mi voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. No tengas un concepto de ti mismo más alto del que debes tener. Piensa con moderación, de acuerdo a la fe que yo, el Señor, te he dado. Escucha bien, hijo mío, dirá el Señor. Te di el don de profecía. Úsale en proporción a tu fe. Te di la capacidad de servir. Hazlo con amor. Te habilité para que seas maestro. Hazlo en forma creativa. Te di la capacidad de exhortar a la gente. Hazlo con suprema gentileza. Te di habilidad para ayudar al necesitado. Hazlo con ternura. Te di capacidad de liderar, de dirigir, de administrar. Hazlo con eficiencia. Te di la capacidad de tener misericordia. Hazlo con gozo. Ámense los unos a los otros. Respétense, honrándose mutuamente, ayudándose el uno al otro, apoyándose, adquiriendo productos que un hermano lo tenga, sirviendo siempre con amor. Y no se olviden de esto, querida iglesia y querido pueblo ecuatoriano. Dios dice, venzan el mal con el bien. Dios les bendiga. Un abrazo de todo corazón, querida y amada iglesia. Me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de ese espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Y Él me llena de ese espíritu de amor, por siempre cantaré,
soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé